Bueno, vamos a continuar hablando de los núcleos grises de la base, o sea, los mal llamados ganglios basales. Y vamos a empezar recordando un poquito, ¿no?, el circuito de los núcleos grises de la base. Que empezaba en la corteza, ¿no?, la información cortical llegaba al estriado, o sea, al caudado del putamen. La información pasaba a los núcleos de salida, ¿no?, ¿se acuerdan? La vía directa, que el núcleo de salida es el globo pálido interno, o la sustancia negra parreticulata, va al tálamo y del tálamo a la corteza. ¿No? Circuito principal, que también hay una vía indirecta a través del subtalámico, ¿no?, mediado por el globo pálido externo y subtalámico, ¿no? Pero lo importante, y una cosa que no habíamos mencionado en el video anterior, es el control que hace la sustancia negra pars compacta. Que aquí están las neuronas dopaminérgicas, bien importantes, entre otras cosas, porque se degenera en la enfermedad de Parkinson. Fíjense que este núcleo recibe información del estriado y la información vuelve al estriado. O sea, estas neuronas dopaminérgicas controlan el flujo de información de este circuito, actuando principalmente a nivel del estriado. Las neuronas dopaminérgicas se encuentran, como decíamos, en la sustancia negra, pars compacta, y también en el área tegmental ventral, que es un núcleo que está al lado. El área tegmental ventral es importante para el control del circuito límbico. Es lo mismo, pero a nivel del circuito límbico. Proyecta al estriado ventral, que también se llama núcleo accumbens. Entonces, estas neuronas descargan en forma muy distinta al resto de las neuronas de los núcleos grises de la base. No descargan en relación a los movimientos, sino relacionado a alguna recompensa, o sea, algo que nos gusta, algo que nos motiva. ¿Tá? Y aquí se muestra un ejemplo de registro de neuronas dopaminérgicas, lógicamente experimentos realizados en animales de experimentación, en que se ve distintos barridos, distintas respuestas frente a una recompensa. ¿Sí? Claramente, esta neurona aumenta su frecuencia de descarga frente a algo que al animal le gusta, por ejemplo, un jugo, ¿no? Y acá se ve el histograma periestímulo, donde claramente se ve el aumento de la descarga de esta neurona. Pero no solo descarga la recompensa, sino que si algo empieza a predecir la recompensa, por ejemplo, cuando se hace un experimento de estímulos condicionados, un timbre seguido de una recompensa, estas neuronas empiezan a descargar al timbre. O sea, el animal aprende, ¿no?, que después del timbre viene una recompensa y se prepara para ello, y esto está relacionado con la actividad de las neuronas dopaminérgicas. Fíjense acá claramente que responde al estímulo condicionado y deja de responder a la recompensa, ¿no? Y esto es muy importante, porque estas neuronas dopaminérgicas se activan con algo que nos motiva, que nos gusta, y va, de alguna forma, a regular el flujo a través del circuito de núcleos grises de la base, facilitando el movimiento hacia aquello que nos gusta, que nos motiva, o facilitando nuestros pensamientos en el circuito cognitivo hacia algo que nos interesa. ¿Sí? O sea que es crítica acá la función de estas neuronas dopaminérgicas. Les recuerdo que estas neuronas dopaminérgicas, o sea, la dopamina, actúa sobre varios tipos de receptores que se muestran acá, son receptores metabotrópicos, y hay una familia de receptores, ¿sí?, o sea que va de D1 a D5, pero D1 y D5 son muy similares en su acción, entonces se llama familia D1, y como se ve claramente acá, la activación de estos receptores de 1 de 5 va a activar la adeninatociclasa, o sea que va a aumentar los niveles de AMP cíclico. Por otro lado, la familia D2, que incluye D2, D3 y D4, va a producir efecto opuesto. Y sobre la excitabilidad neuronal, los receptores tipo D1 y D5 va a activar a las neuronas y los tipos D2 van a inhibir a las neuronas. D1 excitatorio, D2 inhibitorio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los distintos tipos de receptores están localizados en distintas neuronas del núcleo estriado, o sea, del caudado y del putamen. Les recuerdo que acá están las neuronas espinosas medias, que proyectan tanto por la vía indirecta como por la vía directa. La cuestión es que las neuronas espinosas medias de la vía directa tienen receptor tipo D1, o sea que la dopamina excita la vía directa. Mientras que la vía indirecta tiene receptor tipo D2. O sea que la dopamina va a inhibir
las neuronas GABAérgicas que forman la vía indirecta. Por lo tanto, la dopamina tiene efectos opuestos sobre las dos vías. Por un lado, facilita la vía directa y por otro lado, suprime la indirecta. En ambos casos, la dopamina, actuando sobre el estriado, va a facilitar el movimiento. O sea, la dopamina facilita el movimiento hacia algo que nos interesa, hacia algo que nos motiva. Bien. Otro grupo neuronal y otro neurotransmisor importante en la regulación del flujo de información a través del circuito del núcleo gris de la base son las neuronas colinérgicas. Son interneuronas que están a nivel del núcleo estriado, que también se denomina como TAN, que quiere decir neuronas tónicamente activas, o sea, que están activas en reposo. Pero estas neuronas hacen el efecto opuesto a las neuronas dopaminérgicas. Van a activar la vía indirecta y van a inhibir a la vía directa. O sea que, actuando tanto por una como por otra, las neuronas colinérgicas, interneuronas colinérgicas, van a suprimir el movimiento. Lo opuesto a lo que hacen la dopamina. Entonces, si la vemos en conjunto, la acción de las neuronas colinérgicas y las dopaminérgicas, vemos lo siguiente. Frente a una recompensa, o algo que prediga que va a venir una recompensa, las neuronas dopaminérgicas se activan, mientras que las colinérgicas, del estriado, se inhiben. Y el efecto neto, tanto por la activación dopaminérgica como por la inhibición colinérgica, va a ser facilitar el movimiento relacionado con la recompensa. Bien, entonces vimos hasta acá un poco la fisiología del circuito del núcleo gris de la base. Sirve para entender un poco la fisiología, mirar un poco a la fisiopatología, ¿sí? ¿Qué pasa en ciertas enfermedades? Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Es característico de la enfermedad de Parkinson la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, pars compacta, como se ve acá. Esto sería un corte coronal de un cerebro normal y acá de un cerebro con enfermedad de Parkinson. Como se ve claramente, la sustancia negra, pars compacta, está disminuida. O sea, hay una lesión de las neuronas dopaminérgicas. Estos pacientes con enfermedad de Parkinson se dice que tienen un síndrome hipokinético. Esta enfermedad, sus síntomas y signos se caracterizan por aquinesia y bradiquinesia, es decir, una reducción de la amplitud y la velocidad de los movimientos. Estos pacientes están quietos. Y no solo eso, sino que le cuesta muchísimo iniciar un movimiento. A su vez tienen un tono muscular elevado, o sea que le da una rigidez muscular que es particular, y tienen un temblor de reposo. Un temblor de reposo. ¿Cómo se explica eso? Decíamos que estos pacientes tienen degenerado este núcleo, la sustancia negra pars compacta, que estas neuronas dopaminérgicas, decíamos que regulaban el flujo de información a través del circuito de los núcleos grises de la base. No hay dopamina, por lo tanto va a aumentar la actividad de la vía indirecta y se va a inhibir la actividad de la vía indirecta. Estas dos cosas determinan que las neuronas del globo pálido interno, que son GABAérgicas, que están muy activas en reposo, se van a activar todavía más. O sea que hay una gran actividad, mucho más que lo normal, de las neuronas GABAérgicas del globo pálido interno y de la sustancia negra pars reticulata. Por lo tanto, va a haber una gran inhibición talámica y el tálamo que es excitatorio no va a excitar a las cortezas motoras. Por lo tanto, va a haber una disminución de los movimientos, porque estas neuronas motoras le va a costar mucho activarse porque no tienen esta excitación, digamos, basal, ¿no? O cuando viene un movimiento no logra ser excitado suficientemente por el tálamo. Esto explicaría entonces la aquinesia o bradiquinesia de la enfermedad de Parkinson. Por otra parte, hay síndromes llamados hiperkinéticos. Un caso característico es la llamada corea de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa, que se caracteriza por una lesión, una degeneración del
núcleo estriado, como se muestra por acá, que falta, ¿no? La corea de Huntington, también el hemibarismo, se los considera síndromes hiperkinéticos, que se caracterizan por presentar movimientos involuntarios. El paciente está tranquilo y le aparecen movimientos que no pueden controlar. Las patologías más características son el hemibarismo, que se caracteriza también por una lesión del núcleo subtalámico, que en general es una lesión unilateral, por eso hemibarismo, y como decíamos hoy, la corea de Huntington, que se caracteriza por una lesión del núcleo estriado, especialmente de la vía indirecta. Entonces, como ejemplo del síndrome hiperkinético, vamos a ver la enfermedad de Huntington. Y vamos a ver cuál es el trastorno del circuito de los ganglios basales. Decíamos que en esta enfermedad lo que ocurre principalmente es que se degenera, se lesiona la vía indirecta. Por lo tanto, esta vía, esta neurona GABAérgica se pierden y va a dejar de inhibirse el globo pálido externo, ¿no?, que va a aumentar la inhibición del globo pálido interno directa o indirectamente a nivel del subtalámico. La cuestión es que esta inhibición sobre el globo pálido interno va a aumentar y el globo pálido interno, que es GABAérgico, ¿se acuerdan? Y está muy activo en reposo, en esta enfermedad va a estar muchísimo menos activo. O sea, estas neuronas GABAérgicas van a estar hipofuncionantes y van a inhibir menos el tálamo, que por lo tanto va a excitar más a las cortezas motoras. Por lo tanto, los movimientos van a estar muy facilitados. Hay una gran excitación acá de las cortezas motoras y van a aparecer entonces movimientos involuntarios, movimientos que no se desean. Lo mismo pasa en el hemibarismo, donde se lesiona el subtalámico. Se lesiona el subtalámico, va a dejar de excitar esto, ¿tá?, y por lo tanto esta actividad va a estar disminuida. Bien, fíjense, esta actividad disminuida genera movimientos involuntarios. Y esto se puede reproducir experimentalmente, en animales de experimentación. Por ejemplo, acá, experimentos en monos, en que se lo enseña al animal a fijar la vista en el centro, ¿tá?, que lo logra perfectamente. El tema es cuando se lesiona, mejor dicho, cuando se lesiona no, cuando se inyecta un inhibidor, ¿tá?, como el mucimol, que es un agonista GABA, como inyectar GABA, ¿tá?, a nivel de la sustancia negra parreticulata, núcleo de salida, ¿tá?, es como inhibir este núcleo. Inhibir este núcleo, disminuir la actividad de este núcleo, pasaría lo mismo que acá. Y fíjense lo que le pasa al animal. Cuando se inyecta entonces mucimol en el núcleo de salida, la sustancia negra parreticulata, esto sería el circuito oculomotor, ¿tá?, el animal ya no puede fijar también la vista acá y aparecen movimientos involuntarios, en este caso de los ojos. Lo mismo que en el hemibarismo, que hay movimiento de las manos. En este caso, como se inyectó un agonista GABA en la sustancia negra parreticulata, que comprende el circuito oculomotor, va a haber movimientos involuntarios de los ojos, ¿no? Entonces se reproduce algo parecido a lo que ocurre en el síndrome hiperkinético. Bien, le dejo algunos conceptos para que recuerden y para que repasen. Muchas gracias.